Buen día, mucho gusto, mi nombre es Magda Janet Solano Roa, yo soy enfermera, farmacóloga de la Universidad Nacional. Actualmente trabajo como profesora asistente de la Fundación Universitaria CAFAN. Este video tiene como propósito hacer como una socialización de los diferentes temas por los que me han consultado con relación a los medicamentos para manejo del COVID, del resfriado común, y también les hablaré de los remedios naturales que han surgido como una excelente posibilidad de manejo y pues se pueden realizar en casa y son en gran medida benéficos. El propósito de esta charla ideal es generar conciencia y un uso racional con respecto a los medicamentos de los que les voy a hablar, porque si bien es cierto son unas buenas alternativas terapéuticas, generan muchos inconvenientes en su uso simultáneo. Entonces quiero hacer como esa parte de conciencia y les voy a hablar pues de los efectos adversos, de las precauciones que hay que tener con esos medicamentos, que también muchos se usan para el manejo del resfriado común, y también les hablaré en su momento de los remedios naturales. De los temas que hablaremos inicialmente será el nombre genérico, algo que es muy importante, que para nosotros en el área de la farmacología puede ser obvio, pero para muchos usuarios no lo es. Me parece importante aclararlo. Vamos a hablar de los tratamientos farmacológicos para el resfriado común y la gripe, el COVID, resfriado común o gripe, y el COVID-19, que es de lo que estamos hablando, y vamos a hablar de los remedios naturales. Primero, entonces, hay que ver en la siguiente imagen la flecha roja. A pesar de que tenemos muchos nombres comerciales, en la siguiente imagen ustedes podrán ver que lo que prevalece sobre el común de los medicamentos será el nombre genérico. Lo anterior es supremamente importante debido a que vemos la utilización de muchos medicamentos en los cuales tenemos el mismo principio activo, que es el nombre que nosotros tenemos genérico, pequeñito debajo del comercial, como lo señala la flecha roja, y hay un uso simultáneo de muchos medicamentos con el mismo principio activo. Aquí hay que aclarar que a pesar de tener un medicamento, por ejemplo, como Lumbal para el dolor de espalda o Advil para el dolor de cabeza, el principio activo es el mismo y los efectos adversos sí son acumulativos con el consumo excesivo de este tipo de medicamentos. En cuanto al tratamiento farmacológico propuesto para el COVID-19, hay que hacer una aclaración bien importante. Inicialmente se había propuesto un tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina, y en las últimas lecturas y consultas que he visto pues en páginas de consulta digamos frecuente y masificada, he visto el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Entonces voy a hablar inclusive de este medicamento y voy a iniciar por este medicamento. Es el ácido acetilsalicílico. Está considerado un medicamento antiinflamatorio, tiene como problemas, como efectos adversos importantes, la úlcera gástrica con su uso masivo y continuado. En las precauciones tenemos múltiples presentaciones comerciales, está desde la cardioaspirina hasta la aspirina americana. En las presentaciones hay que considerar, por ejemplo, las dosis. De 100 a 300 miligramos, este medicamento tiene una propiedad antiagregante plaquetaria, lo que quiere decir que despega un poquito las plaquetas y hace que la sangre sea más líquida. De 300 miligramos hacia arriba, que es como viene la aspirina americana, pierde su actividad antiagregante y ahora tiene una actividad analgésica y antiinflamatoria. ¿Listo? Eso es importante considerarlo en cuanto a las múltiples presentaciones comerciales y en cuanto a las múltiples dosis que hay de aspirina. Otro aspecto que no sobra aclararlo es con respecto a la hidratación del medicamento y a la humedad. Hay que conservarlo en las condiciones de humedad factibles, sin que esté expuesto a una humedad extrema, porque ese ácido acetilsalicílico que conocemos como aspirina, cuando se hidrata y se humidifica, se vuelve ácido acético, que es vinagre, y pierde su efectividad. Entonces es un medicamento, una conservación bien importante y hay que considerar ese aspecto. Casi siempre a uno le preguntan, ¿y entonces cómo hacen la aspirina efervescente? Pues porque la aspirina efervescente inmediatamente se termina de hidratar, que es la efervescencia,
yo me la tomo, entonces no ha perdido efectividad ni ha pasado a ser ácido acético o vinagre. Otro aspecto importante de la aspirina es que está absolutamente contraindicada en procesos asmáticos y enfermedades respiratorias previas a su consumo, porque puede agravar este tipo de cuadros. Entonces es importante hablar de eso y es importante tener en consideración este caso porque, como les acabo de decir, es previo a su consumo, o sea que yo si tengo antecedentes de enfermedad respiratoria o procesos asmáticos, no estaría indicada la aspirina como un medicamento electivo para manejo en ese tipo o manejo de los propuestos por el COVID. La hidroxicloroquina, que es el otro medicamento que proponen para manejo del COVID, tiene un problema bien importante, que es la toxicidad retiniana. Entonces, el paciente fácilmente puede empezar a consumir hidroxicloroquina y tiende a ver la mitad de los objetos. Si no le advertimos de esto, pues puede tener problemas en su casa para la marcha, puede caerse, puede tener dificultades a ese nivel si no le advertimos de este efecto adverso. La aspirina de la que les hablé era idealmente pues manejo como antiagregante plaquetario, pero como ahora aducen que el COVID también trabaja o maneja o afecta la parte de coagulabilidad, se incluyó la aspirina como manejo antiagregante. La hidroxicloroquina era inicialmente, vuelvo al tema de hidroxicloroquina, para manejo de paludismo. Aquí se trae como una alternativa farmacológica. Entonces tiene la dificultad de la que les acabo de hablar, de la toxicidad retiniana, de la pérdida del campo visual, de la mitad del campo visual, y debemos advertir después de este manejo al paciente. El otro fármaco del cual surgió y aunque han surgido múltiples preguntas es de la acitromicina. La acitromicina es un antibiótico. Es un antibiótico excelente para manejo de infecciones a nivel del tracto laríngeo. Entonces, si el virus está en la etapa en la cual se encuentra la garganta, puede ser una muy buena alternativa farmacológica, pero tiene una dificultad y es que tiene una toxicidad cardíaca importante. Y si lo sumamos a la hidroxicloroquina, entre los dos hacen que se presente toxicidad cardíaca de modo tal que inducen un paro cardíaco por una aceleración en la frecuencia cardíaca y posterior paro cardíaco y muerte. Entonces hay que tener en consideración que estos medicamentos en conjunto y manejados de forma conjunta deben ser supervisados específicamente en el área clínica. ¿Listo? Del cual quiero hablarles es del ibuprofeno. También me han hecho múltiples consultas acerca de este tipo de fármaco. Recordemos que yo les había hablado que yo podía consumir Advil o Lumbal y estaba consumiendo el mismo ibuprofeno. Es uno de los medicamentos más vendidos comercialmente y que tiene muchas marcas comerciales y con el que se suele presentar ese hiperconsumo por el mismo principio activo, pero con el nombre comercial de diferentes maneras. Entonces los pacientes tienden a hacer hiperconsumo de este fármaco. Pertenece al grupo de la aspirina, no tiene el mismo efecto antiagregante, pero sí tiene los mismos efectos adversos que son úlcera gástrica, y este en especial con hiperconsumo, como se suele dar con relación a sus nombres comerciales, como les había comentado, produce insuficiencia renal irreversible. Quiere decir que mi riñón va a ser un riñón para nada funcional después de un consumo prolongado o excesivo a este tipo de fármaco como es el ibuprofeno. En cuanto a los remedios naturales, que es la última parte de la que les voy a hablar en esta charla, pues las ventajas primero es que han demostrado efectividad para manejo sintomático del resfriado común y también del COVID. Pero nótese que estoy hablando de manejo sintomático, entonces son muy buenos para esa parte. Las desventajas es que carecen de estándares en la preparación, entonces unos los pueden preparar en infusión, otros en inhalación. He oído también de que hacen infusiones de eucalipto, inhalaciones de eucalipto. Entonces esa falta de estandarización frente a su preparación representa una problemática importante, porque muchos de los remedios naturales se han preparado
con base en la tradición oral. Entonces de nuestros abuelos se ha llevado la tradición por diferentes generaciones y eso pudo haber cambiado por la interpretación que cada uno tenga frente a ese tipo de cosas. Lo importante con los remedios naturales es que deben ser reforzados con un aislamiento, en este caso de contacto y respiratorio, ¿no? Y esos aislamientos de contacto y respiratorio no suplen las medidas de los remedios naturales, entonces toca siempre asociarlos y manejarlos en conjunto. Si quieres ensayar todos los conocimientos que has tenido, toda la información que has tenido ante esta charla, puedes entrar a EducaPlay, a un sitio del cual yo colocaré el link aquí abajo para que ingreses, y puedes hacer un crucigrama muy bonito sobre aspectos claves en el tratamiento de resfriado común o gripe, coronavirus, como parte de evaluación para mirar tus conocimientos. Como conclusiones importantes de esta charla, lo primero es que el aislamiento respiratorio y de contacto junto con la cuarentena sí han demostrado ser medidas costo efectivas. Es aquellas que invierto lo mismo que invertiría en un momento dado en medicamentos y mucho menos de lo que invertiría en hospitalización, y sí han prevenido el contagio de infecciones respiratorias como lo es el COVID-19. Los fármacos para el COVID-19 a la fecha no tienen estudios demostrados diferentes a su indicación inicial. O sea, en el COVID no hay un estudio soportado que me pueda decir que ese fármaco es el efectivo para manejo de esa patología. Los remedios naturales representan una excelente alternativa, pero como ya les había dicho, es necesario combinarlos con el aislamiento respiratorio y de contacto. Es necesario no hacer un uso indiscriminado y desesperado, porque es lo que uno nota con frecuencia, de los medicamentos de venta libre. Son aquellos que me venden sin fórmula médica. Resulta que la acitromicina, a pesar de ser antibiótico, la venden como venta libre. Entonces no hay que hacer un uso indiscriminado y pensar que al ser de venta libre, pues tiene una percepción de inofensividad y no va a hacer nada. Recuerden que les había dicho que mezclado con hidroxicloroquina y así solita también tiene una alta toxicidad cardíaca que induce al paro cardíaco y por ende a la muerte. Y se ha demostrado en múltiples estudios que el fortalecer el sistema inmunológico es lo más importante para el manejo del COVID-19. Y se ha demostrado en múltiples estudios que el fortalecer el sistema inmunológico es lo más importante para el manejo del COVID-19. Entonces, una buena alimentación, una buena nutrición y suplementos son esenciales para fortalecer ese sistema inmunológico. Aquí les voy a mostrar la bibliografía que utilicé para esta presentación. Buen día y mucho gusto. No olviden que en la primera diapositiva, en la primera presentación, está mi información de contacto. Buen día.